Bienvenidos a Raíces del Pensamiento, un podcast donde exploraremos las ideas de grandes pensadores latinoamericanos. Hoy hablaremos de José Martí y su visión de la educación, una faceta menos conocida pero esencial en su pensamiento. Nos acompañan invitados especiales con quienes vamos a reflexionar sobre el valor y la vigencia de su propuesta educativa. Comencemos. Gracias, Catalina, por esa gran introducción. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Myron Lima y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Hoy conversaremos sobre José Martí y su profundo compromiso con la educación como herramienta de libertad. Me acompañan Laura Sarchi, Heidi Irua, Isaac Imbacuán, Jorge Sampaz. Y al transcurso de este podcast conoceremos a más invitados que nos ayudarán a enriquecer esta charla con sus conocimientos y perspectivas. Ahora continuamos con las preguntas a nuestros invitados. ¿Quién fue José Martí y por qué es importante rescatar hoy su pensamiento educativo? José Martí nació en La Habana, Cuba, y desde muy joven mostró un fuerte compromiso con la justicia, con la libertad y la dignidad humana. Fue encarcelado a los 16 años por sus ideas independentistas y pasó gran parte de su vida en el exilio, principalmente en España, en México y en Estados Unidos. En sus escritos podemos mirar que Martí promovió la unidad de los pueblos latinoamericanos, que también denunció el imperialismo y defendió la necesidad de un pensamiento propio en América Latina. En el ámbito político, fue el principal organizador del Partido Revolucionario Cubano y un impulsor esencial de la guerra necesaria en 1895, cuyo objetivo era liberar a Cuba del colonialismo español. Murió en combate ese mismo año. Él tenía un pensamiento educativo que consideraba que la educación era el pilar fundamental para alcanzar la libertad, la justicia y el progreso de los pueblos. Tenía unas ideas pedagógicas que se caracterizaban por la formación integral del ser humano, la educación para la libertad, la vinculación entre escuelas y vida, el amor y el respeto en la enseñanza, la defensa de una educación latinoamericana. Hoy más que nunca, en un mundo marcado por la desigualdad, la pérdida de valores humanos, la estandarización educativa y la crisis de sentido en muchos sistemas escolares, el pensamiento educativo de Martí ofrece una alternativa humanista, ética y emancipadora. José Martí sigue siendo un faro intelectual y moral para América Latina. Su visión educativa, fundamentalmente ética y transformadora, sigue vigente y es esencial para construir sociedades más justas, libres y humanas. Rescatar y aplicar sus ideas es una forma de honrar su legado y contribuir a un futuro mejor. ¿Qué tipo de educación promovía Martí y qué papel le daba al maestro dentro de este proceso? Martí soñaba con una educación completa, humana y práctica. Para él, educar no era solo dar datos o enseñar a leer y escribir, era formar personas íntegras, con valores, con pensamiento crítico, con amor por la libertad y por tu país. Pues se decía que ser culto es el único modo de ser libre, y en esa frase está todo. Porque para Martí educar era liberar, no adoctrinar. Quería una educación útil y conectada con la vida real, no solo con los libros. Una educación que preparara a los jóvenes, no solo para el trabajo, sino para vivir con dignidad, con conciencia y con compromiso social. Y algo clave, que era una educación propia latinoamericana, no copiada de modelos extranjeros que no tienen nuestras realidades. Él daba un papel muy importante al maestro. Martí veía al maestro como una figura sagrada, esencial en la construcción de una sociedad mejor. El maestro no era solo quien enseñaba,
sino alguien que inspiraba, que acompañaba y que sembraba valores y que actuaba con amor. Él decía que el maestro debía ser ejemplo, debía formar no solo mentes, sino también corazones. Tenía que enseñar con paciencia, con cariño, con respeto, no castigos ni imposiciones, se podría decir. Sobre todo, el maestro tenía una misión: formar ciudadanos libres, pensantes y comprometidos con un bien común. ¿Qué relación establecía Martí entre la educación y la justicia social? ¿Y cómo podríamos aplicar esas ideas en el presente? Buenos días con todos. Muchas gracias por haber invitado. Me presento, soy Laura Sarchi, del grado 11-2 de la institución educativa Camilo Torres. Bueno, pues respecto a la pregunta que me hiciste, pues Martí creía que la educación debía ser un derecho universal, accesible para todos sin importar su origen, y pues decía que para él la educación era clave para lograr la sociedad más justa, pues ya que decía que las personas al tener educación se empoderaban y les daba herramientas necesarias para luchar por sus derechos y contribuir al bien común. Bueno, con respecto a cómo podemos aplicarlas en el presente, pues podemos aplicar estas ideas promoviendo políticas pues más inclusivas. De hecho, sería como aumentar el acceso a recursos educativos, ya que hay instituciones o colegios donde los recursos son mínimos o pues a veces nulos, ¿verdad? También se podría implementar tecnología y espacios de aprendizaje, o sea que cada área tenga su espacio de aprendizaje, como las aulas de naturales, por ejemplo, química y física deberían tener cada uno su laboratorio, para así entender más y enfocarnos más por el aprendizaje y no por la memorización. Y también fomentar un ambiente sano y una convivencia para así sentirnos todos valorados. Muchas gracias. ¿Qué papel juega la moral en el proyecto educativo de Martí? ¿Cómo podríamos cultivar esa dimensión en la escuela actual? Él consideraba que la educación pues no solo debía enfocarse en la adquisición de conocimientos, sino también en formar el carácter y así pues cultivar valores éticos. Sin embargo, una base sólida de este conocimiento se puede utilizar para fines negativos. En nuestra institución, para no irnos tan lejos, sí hay un programa o materia que se llama Ética y Valores, pero no se la utiliza bien, ya que la mayoría de personas no le da tanta importancia, porque dicen que es una materia de relleno o que es una materia que no tiene tanta importancia, no tiene tanta relevancia. Pero si nos damos cuenta nos ponemos a pensar un poquito, esta materia es de mucha importancia, ya que en esta sociedad poco a poco vamos viendo cómo se va perdiendo el respeto o la empatía entre nosotros. Bueno, una alternativa podría ser de que esta materia se la vaya fomentando y se la coloque de alta relevancia desde los más pequeñitos, a grados inferiores como preescolar, primero, etc. Puede ser por medio de talleres o puede ser también por medio de teatro o por medio de videos, así implementando el aprendizaje y también la motivación por aprender la ética y valores.
ya que si se la obliga a aprendérsela solo por una nota, esta no tendría pues importancia, solo se la realizaría por una nota, por un número. Pero si de verdad se la enseña y nosotros también ponemos de nuestra parte como estudiantes y de verdad nosotros podremos aprender esta materia tan importante y vital para esta sociedad. ¿Qué relación encuentra entre los textos de José Martí y el contexto actual? Muy buenos días, jóvenes estudiantes de grado 11. Mi nombre es William Revelo. Soy docente de física de la institución educativa Camilo Torres del municipio de Cuautla, Carlos A. En cuanto a esta pregunta, es importante vivir la coyuntura del país, donde podemos darnos cuenta que nos encontramos en un gobierno progresista. Y José Martí es un educador que ayudó mucho a los pueblos en cuanto a sus escritos en relación a la educación progresista, precisamente. Yo estoy de acuerdo con él porque la educación debe ser para todos y todas los jóvenes de este país, y en especial para defender y enseñar a la gente más vulnerable. Por tal razón, pues estamos de acuerdo con José Martí, porque yo principalmente he trabajado en muchos colegios públicos de Colombia y me he dado cuenta que los que más necesitan la educación en nuestro país para progresar son los jóvenes de escasos recursos económicos. ¿Qué implicancias tiene hoy su defensa de una educación para todos? ¿Qué retos enfrentamos en lograr una educación verdaderamente inclusiva? Buenos días, mi nombre es Heidi Irua, del grado 11-2 de la institución educativa Camilo Torres. En sus escritos, Martí defendió la necesidad de llevar la educación a los sectores más humildes. Su preocupación es célebre por los niños campesinos y obreros, pues quienes eran marginados de la instrucción formal. La defensa de Martí por una educación para todos implica hoy la urgencia de construir un sistema educativo, equitativo e inclusivo. Los principales retos son la desigualdad social, la falta de acceso en zonas rurales y la necesidad de adaptar los contenidos a contextos diversos para no dejar a nadie atrás. ¿Qué elementos de educación cívica podemos rescatar de Martí para la formación ciudadana de hoy en día? Martí consideraba que educar no era solo instruir, sino también formar ciudadanos comprometidos con el bien común y la patria. La educación debía enseñar a pensar en la comunidad y no solo en uno mismo. De Martí podemos rescatar la importancia de educar en valores, como la solidaridad, la justicia y también la participación activa en la comunidad para poder fortalecer la democracia y el sentido de responsabilidad social. Bueno, tenemos como invitada a la profesora Teresa Solarte, la cual nos va a responder a la siguiente pregunta. Con base a su posición como profesora, ¿qué propone para mejorar el sistema educativo en su entorno? En primer lugar, mi apreciación sobre la educación en nuestro entorno para mí no es pertinente. Tampoco responde a las necesidades del sistema económico, político y social de nuestro país. Entonces yo pienso que se debe reestructurar lo que es la educación para nuestras niñas y niños, jóvenes y adolescentes. Muchísimas gracias. ¿Qué lugar ocupa la sensibilidad y el arte de su propuesta educativa? Buenos días con todos, muchas gracias por haberme invitado. Me presento. Soy Jorge Gustavo Sampaz, del grado 11-2 de la institución educativa Camilo Torres. Martí defendía una educación en contacto con la naturaleza y orientada al desarrollo de la sensibilidad. Para él, el arte, la poesía y el amor por lo natural eran esenciales en la formación del ser humano. Bueno, respecto a la pregunta que me hiciste, para Martí, la sensibilidad y el arte no eran un adorno,
o un extra en la educación. Eran absolutamente fundamentales. Él defendía una educación muy conectada con la naturaleza y enfocada en desarrollar eso que nos hace humanos. La sensibilidad creía firmemente que el arte, la poesía y el amor por lo natural eran ingredientes esenciales para formar a una persona completa, que no solo supiera cosas, sino que también sintiera, que se emocionara y que comprendiera el mundo de una manera más profunda. En este punto tenemos un invitado especial, a la profesora Narcisa Velasco de la Institución Educativa Camilo Torres, quien nos va a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué cree importante la recreación en la educación actual? Según el escritor José Martí, quien miraba la educación como una herramienta fundamental para la libertad, ya que él luchó por la democracia y también por la dignidad que fuese vulnerada. Martí, con gran realce, manifestaba que era de suma importancia la educación práctica. Él se oponía rotundamente a la enseñanza memorística. Por lo tanto, podemos decir que la educación artística juega un papel muy interesante, ya que complementa y mejora la educación tradicional. Algo significativo es que se promueve la creatividad, el bienestar emocional, la participación activa, el desarrollo físico y mental en actividades como los juegos, deportes, actividades culturales, habilidades artísticas y motrices, desarrollo de problemas, la comunicación, mejorando así la autoestima para una excelente calidad de vida. La recreación, la lúdica y la creatividad ayudan al estudiante al desarrollo de las competencias, siendo una base primordial dentro de la educación actual. ¿Podemos rastrear la huella de Martí en pedagogías actuales? ¿Qué elementos de su pensamiento resultan vigentes hoy? Las ideas educativas de Martí han influido a pensadores y educadores como Paulo Freire. Su énfasis en la conciencia crítica anticipa muchas corrientes pedagógicas modernas. Bueno, respecto de la pregunta que me hiciste, la influencia de Martí en la educación es muy fuerte y se puede ver en muchísimos enfoques pedagógicos modernos. De hecho, sus ideas inspiraron a grandes pensadores y educadores, como el mismo Paulo Freire. El énfasis de Martí en lo que se llamaba conciencia crítica, esa capacidad de pensar por uno mismo, de cuestionar, de analizar la realidad, se adelantó muchísimo a lo que hoy buscan muchas corrientes educativas. Entonces, ¿qué de Martí sigue siendo vital hoy? Pues su visión de una educación que no solo transmita datos, sino que forme ciudadanos conscientes, críticos, que amen su cultura y su entorno, y que busquen el bien común. Nos sigue inspirando a pensar en una educación que forme seres humanos integrales. ¿Qué nos dice ese pasaje sobre la visión martiana de la infancia y el del aprendizaje? Buenos días, me presento, soy Isaac Sebastián Imacuán Pantoja, soy del grado 11-2 de la Institución Educativa Camilo Torres. El pasaje que menciona la visión martiana de la infancia y el aprendizaje, en particular, destaca la importancia de la educación para la vida, la formación integral y la preparación de los niños para ser hombres buenos, útiles y libres. José Martí cree que la educación no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que debe fomentar el desarrollo de la persona en su totalidad, incluyendo la ética, la moral y la responsabilidad social. La educación para la vida. Martí enfatiza que la educación debe preparar a los individuos para en sociedad, para que sean ciudadanos útiles y responsables, no solo para el progreso individual, sino también para el bienestar colectivo.
¿Creen que las ideas educativas de Martí siguen siendo vigencias hoy? ¿Cómo podríamos aplicarlas en nuestras escuelas? Sí, las ideas educativas de José Martí tienen plena vigencia en la actualidad. Sus conceptos sobre la importancia de la educación para el desarrollo social, cultural y político, la necesidad de una educación integral que forme ciudadanos libres y solidarios, y la función del maestro como guía y modelo siguen siendo relevantes en el contexto educativo actual. Para aplicar las ideas educativas de Martín, probablemente se refiere a unos modelos más claros en escuelas actuales. Es crucial enfocarse en el diálogo, la reflexión crítica y la participación activa de los estudiantes. Esto implica transformar el rol del docente, que pasa de ser un simple transmisor de conocimientos a un facilitador del aprendizaje, y promover un aula como espacio de debate y construcción colectiva de saberes. Y así culminamos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Raíces del Pensamiento. Hoy José Martí nos recordó que educar no es llenar cabezas, sino formar conciencias libres. Agradecemos profundamente a nuestros invitados especiales por sus aportes y a ustedes, oyentes, por estar ahí. Hasta la próxima.